Bienvenidos a nuestro devocional. El día de hoy queremos hablar acerca de usted debería saber que las iglesias locales a través de la historia siempre han sido autónomas. Me refiero a la historia del cristianismo primitivo. Hoy en día, y quiero ir al punto directamente en este devocional, hoy en día en nuestra era moderna, de acuerdo a lo que pasó con la protesta, las personas han desarrollado sus propias creencias, credos, sus propios lugares, formas de adoración y han decidido qué es bueno y qué es malo para adorar a Dios. Algunas personas creen que por conocer un poquito de la Biblia tienen el derecho de comenzar una nueva religión o una nueva forma para poder acercarse a Dios. Sobre todas estas cosas abunda la gran cantidad de personas que creen que por un poco de conocimiento tienen libertad de autodenominarse a sí mismos líderes. Buscan dos o tres personas que puedan seguirles, dos o tres personas que puedan estar de acuerdo con ellos y así comienzan su propio movimiento espiritual que según ellos conduce a Dios. Lastimosamente, el conocimiento de estas personas, por causa de querer establecer sus propias doctrinas, sus propios credos, es muy limitado y convencen a las personas a seguirles en el error. Convencen a las personas a apegarse a lo que ellos enseñan y a lo que ellos creen. Dentro de muchas cosas que han acontecido en la historia, vemos la gran cantidad de religiones y doctrinas que ahora existen. Son muy pocas las personas que están en acuerdo mutuo con respecto a ciertas creencias y principalmente la doctrina de la salvación, o como algunos le han llamado, la soteriología. Quisiera recordarles, estimados oyentes, que uno, como cristiano, debe de siempre apegarse a lo que la palabra del Señor enseña y aprender de aquellas personas que saben mucho más de lo que nosotros podemos ya saber. Debemos de continuar aprendiendo y debemos de continuar hacia adelante en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué les digo esto? Dice usted. Se lo digo porque muchas personas piensan que porque tienen un poquito de conocimiento pueden abandonar la iglesia y comenzar su propio movimiento, empezar a recaudar fondos, empezar, como algunos lo han hecho, a llenarse los bolsillos o engañar a las ovejas. Usted me entiende a qué me refiero. Y estas personas comienzan sus propios movimientos. Tenemos que tener mucho cuidado como cristianos. El hecho de que sepamos un poquito no quiere decir que ya estemos preparados para ser líderes. El hecho que no queramos someternos a nuestros líderes no quiere decir que nosotros ya podemos correr a comenzar un liderazgo. Si usted se recuerda, en la carta que el apóstol Pablo, por revelación de Dios a través del Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo tomó todo lo de Dios como también de el Mesías, para enseñarlo a la humanidad y especialmente a la iglesia. El Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo la medida que una persona debe de llenar para comenzar en el liderazgo. Usted puede leer la carta a Timoteo, o las cartas, mejor dicho, y la carta que también se le escribe a Tito. Puede incluso leer la primera carta del apóstol Pedro. Usted notará allí algunos aspectos del liderazgo, cómo debe de ser, cómo debe de funcionar. Así es que muchas personas hoy creen que por ser un poquito sabios en conocimiento de la Biblia, un poquito, creen que ya están preparados y se lanzan al ministerio y lo que hacen es hacer estragos. Le voy a decir un poco más por qué. Las personas que comienzan un ministerio
llámese que son los pioneros en comenzar cierta denominación, con el pasar del tiempo, sienten que ellos son los líderes de todas las congregaciones que se han formado bajo la cobertura de ellos. Y comienzan a decidir qué es lo que van a hacer y qué es lo que no van a hacer, e incluso llegan hasta el extremo de invalidar lo que la Biblia dice, y ellos son los mandamás de las demás congregaciones. Tanto que esta persona puede llegar a pedirles dinero de las ofrendas que reciben las otras congregaciones que se establecieron, según él, con haber comenzado él o ella ese movimiento. Bíblicamente, las iglesias locales, las iglesias de Cristo locales, siempre han sido autónomas. Usted dirá, ¿cómo puede decir eso, hermano Esdras? ¿Cómo puede decir que las iglesias locales siempre han sido autónomas? Pues bien, cuando leemos la Biblia, especialmente con referencia a la iglesia y al liderazgo dentro de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la única cosa que nos une a los cristianos en todo el mundo es la fe que practicamos. Y hablando de la fe, no me refiero en el sentido de creencia, sino en doctrina. Eso es lo que nos une. Y todos los cristianos somos unidos espiritualmente a través de la oración y la fe de creencia que profesamos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad. Ahora, basta nomás ver lo que acontece en las cartas del apóstol Pablo para darnos cuenta, especialmente a Timoteo y a Tito, para darnos cuenta que los miembros de una congregación local se sometían a sus líderes locales, que los líderes locales lideraban al rebaño local. En la Biblia usted no va a encontrar ejemplos de que una congregación estuviese queriendo liderar a otra congregación de otro lado, que unos líderes quisieran gobernar sobre otros líderes de otro lado. Eso no era así. En la Biblia, las iglesias de Cristo locales han sido gobernadas por el liderazgo que Dios ha establecido en esa localidad. Por eso es que han sido autónomas. Y la fe, en referencia a doctrina, nos mantiene unidos a todos en todo el mundo, donde sea que estemos. Si practicamos la misma doctrina, ella será la que nos una siempre, y nuestra fe bajo la creencia y la oración nos mantendrá siempre unidos en espíritu en todo lugar donde adoremos al Señor. Así que Cristo es la cabeza de su iglesia, no solamente en sentido universal, sino también en sentido local. Muchas personas creen que ellos sienten tener liderazgo sobre otras congregaciones y llegan al extremo de darle órdenes o decirle a la gente lo que tiene que hacer cuando ellos no tienen ni la más mínima idea de lo que está pasando en una congregación diferente a la de ellos. Y esto es lo que ha estado pasando últimamente en estos tiempos por medio de las redes sociales. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Es de que hay personas que estudian con maestros de otras congregaciones y les expresan los problemas que ellos localmente tienen, y entonces este líder espiritual de otra congregación, sin saber el trasfondo de lo que ha estado pasando, solo de lo que el hermano o la hermana le está diciendo, empieza a darle opiniones. Yo opino que debe de hacerse así, es que esto debería de hacerse así, y llegan al extremo de incluso hablar mal de los líderes locales de X congregación simplemente porque ellos creen que no deberían de hacerse las cosas de la manera que se están haciendo. ¿Será esto correcto? ¿Cómo puede alguien dar una explicación, un consejo, una solución cuando no conoce todo el trasfondo, todo el historial de lo que ha estado pasando en una congregación local? Dios ha dejado líderes locales. Sabemos a través de los estudios que hemos estado teniendo que Dios manda a que los miembros de una iglesia local se sujeten a sus líderes y que los líderes gobiernen correctamente la iglesia local a la cual ellos están liderando. El Señor no está diciendo que miembros de un lado van a estar siendo liderados por
otros líderes o que otros líderes de otra congregación va a venir a establecer leyes y reglas en una congregación local. No, eso lo ha hecho el sectarismo a través de los tiempos. Hoy tenemos el obispo de las congregaciones, el más grande líder de una congregación, las asambleas generales de una congregación. Usted podrá leer el historial de lo que tienen las iglesias de Dios de la profecía, por ejemplo. Las iglesias de Dios de la profecía, ellas tienen un manual y dentro de ese manual tienen el historial de su propia iglesia, cuándo comenzó, quién la comenzó, cómo fue que comenzó y cuáles son los reglamentos que ellos utilizan. Las asambleas de Dios son otros. Dentro de tanta cantidad de religiones que existen, ellos han establecido el gobierno de estas localidades por ciertas asambleas generales. Tanto que hay personas que envían estudios de escuela dominical de lo que tienen que enseñarse en esos estudios a diferentes congregaciones. No digo que sea malo, pero cuando la palabra del Señor es impuesta a otro grupo solamente por capricho, hay que tener cuidado. Le digo por qué. Porque si una fracasa, fracasan todas, porque todas están siguiendo el mismo patrón de liderazgo humano. No así la iglesia del Señor que se encuentra en la Biblia. Siempre ha sido liderada localmente. Y una iglesia de una ciudad no mandaba en iglesia local de otra ciudad. Y eso comenzó con el paso de los años, donde los líderes quisieron sobreponerse sobre otros líderes. Eso comenzó y terminó en algo terrible hasta el día de hoy, como usted lo puede ver. La iglesia, estimados hermanos, ha sido autónoma, ha sido liderada localmente. Y lo único que nos une es la palabra del Señor, la fe bajo creencia, la oración, dentro de muchas otras cosas. Pero ¿por qué Dios lo hace así? Sencillo. Porque si una congregación local fracasa, no necesariamente las otras van a fracasar también. Porque no están siendo lideradas por X persona o personas de cierto lugar. Como ya les dije, eso pasó mucho tiempo después, cuando el papado comenzó a surgir, que los líderes quisieron ser líderes sobre otros y un montón de cosas ahí. No vamos a entrar en detalle. Usted puede leer un poco acerca de historia del cristianismo y se dará cuenta de todo esto. Comenzaron con una buena intención, pero la buena intención no fue suficiente, pues estaban tratando de quebrantar el patrón bíblico y hasta el día de hoy vemos lo que vemos. Estimados hermanos y oyentes, si usted es miembro de una congregación local, asegúrese que su predicador, sus ancianos, tengan el conocimiento necesario para poder liderar la iglesia local. Porque esto no está en juego dinero, no está en juego el tiempo, está en juego la salvación de su alma. Se lo voy a volver a repetir. En esto está en juego la salvación de su alma. Tenemos que asegurarnos de que nuestros líderes al menos conocen el plan de salvación, siguen el patrón bíblico y están dispuestos a morir si es necesario para que la palabra del Señor no sea adulterada. Si usted tiene líderes que están siendo liderados por líderes de otras congregaciones, tenga mucho cuidado. Si usted tiene personas que le están diciendo qué hacer y qué no hacer y quieren liderarle a usted, sabiendo usted que no se congrega en la iglesia local de donde ellos lideran, tenga mucho cuidado. Las apostasías siempre han surgido por ahí, han comenzado por ahí, cuando el liderazgo quiere crecer, pero no localmente, sino que quiere gobernar otras congregaciones. Tengamos mucho cuidado. Me gustaría entrar un poco más en detalle, pero el tiempo apremia y dijimos que únicamente íbamos a estar tratando devocionales de 15 minutos. Y espero que este devocional a usted le motive a leer las Sagradas Escrituras y a darse cuenta de lo que ellas enseñan acerca de la autonomía
de las iglesias locales. Que Dios les bendiga.